Por eso es que en Eclesiastés 12:7 dice que cuando una persona muere, su espíritu vuelve a Dios. Y el cuerpo dice que vuelve a la tierra, porque del polvo eres y al polvo volverás, dice en el libro de Génesis. Entonces, cuando el espíritu vuelve a Dios y el polvo vuelve a la tierra, ¿qué queda? Nada, porque así fue al principio. Aliento de vida más polvo de la tierra, alma, ser viviente. Quitamos el aliento de vida y quitamos el cuerpo, ¿qué queda? Nada. Entonces, esta es otra muestra de que el alma no es algo desencarnado de nuestro cuerpo. Quizás tú al entrar en este video, quizás tengas dudas en tu mente, quizás tengas alguna pregunta porque tu ser querido ha muerto y no sabes dónde está su alma, o simplemente crees una doctrina acerca del alma, o qué es lo que pasa cuando alguien muere y simplemente quieres saber qué piensan otras personas o qué enseña la Biblia. Este tema es para ti, así que voy a presentar el tema del alma y lo vamos a ver a la luz de la Biblia, tomando en cuenta de que hay diferentes puntos de vista, como por ejemplo la Iglesia Católica enseña de que alma y espíritu prácticamente son lo mismo. El mundo evangélico, algunos creen eso también, pero otros creen de que el alma y el espíritu son dos cosas diferentes, pero de que el alma es inmortal, es decir, que nunca muere. Pero la pregunta es, ¿será eso cierto? Lo vamos a investigar en este video, en este estudio, y lo vamos a hacer de la manera más bíblica posible, con fundamentos que podamos encontrar allí. Así que yo voy a poner una diapositiva, una presentación para que podamos estudiar este tema acerca del alma. La primera pregunta que hacemos acá, ¿qué es el alma? Vamos a ver un estudio bíblico de lo que realmente significa la palabra alma en la Biblia. Se me olvidaba decir que mi nombre es Jorge para los que no me conocen y este es su canal Campeones de la Verdad. Así que si ustedes quieren seguir este canal, estaría bien porque aquí predicamos, la verdad presente y predicamos temas de profecía y temas que son difíciles de entender. Así que vamos a continuar con nuestra presentación. Quiero empezar diciendo que casi todo el cristianismo enseña que el alma es una sustancia inmortal que sobrevive al cuerpo. Pero esa idea viene realmente de la Biblia o de una tradición heredada. Bueno, eso es lo que vamos a contestar en este tema. Hay tres principios que quiero que tú tomes en cuenta. Número uno es que lo que tiene respaldo en la escritura lo tomamos como verdadero. Si no tiene respaldo en la escritura, no lo podemos tomar como verdadero. Principio número dos es que lo que la contradice abiertamente, es decir, a las Sagradas Escrituras, lo tomamos como algo falso, es decir, que está incorrecto. Y el principio número 3, decidimos no por costumbre familiar o eclesial, sino por la palabra de Dios. Quizás tú tengas tu religión que te enseñaron, tu denominación cristiana cuando eras pequeño, y tú tienes ciertas creencias que las crees porque tu iglesia sí lo enseña, porque así te lo enseñaron. Pero esa no es una manera correcta de identificar si algo es verdadero o algo es falso, o para decidir qué vamos a creer o no, sino que el fundamento que vamos a utilizar es la palabra de Dios. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Dice en el libro de Proverbios en el capítulo 14 y el versículo 12. Vamos a empezar hablando de la primera mentira. En el libro de Génesis, en el capítulo 2 y 3, encontramos ese primer gran engaño. ¿Recuerdan ustedes que en Génesis 2:17 Dios dijo que si ellos comían del fruto del árbol prohibido, ellos morirían? Sí, la desobediencia traería muerte. Pero por otro lado, encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 4,
a la serpiente diciéndole a Eva, no moriréis, sino que seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Desde el mismo principio de la creación, vemos cómo Satanás, hablando del tema de la muerte, él dice la mentira, que no íbamos a morir. Muchas personas creen de que el alma es inmortal, que esa nunca muere, pero cuando vemos al principio nos damos cuenta de que prácticamente es el engaño que Satanás dijo desde un principio, cuando Dios había dicho de que sí vamos a morir. Más adelante vamos a ver de que nosotros no somos inmortales, sino que somos mortales. Y la inmortalidad es un don de Dios. Es más, en el jardín del Edén, el ser humano o Adán y Eva eran inmortales porque podían comer del árbol de la vida. Pero ellos al salir del Edén, ellos ya no podían comer del árbol de la vida, por lo tanto, eran mortales. La idea de que el hombre no muere de verdad, que algo en él es inmortal, es el eco de la primera mentira registrada. Satanás en la Biblia es llamado padre de mentira, porque él dice que peca desde el mismo principio. Sabiendo eso, vamos a ir ahora en materia, vamos a entrar en la parte de la fórmula de la vida. En Génesis capítulo 2 y el versículo 7 encontramos de que el Señor Dios formó al hombre, dice, del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Es decir, esa palabra en hebreo es neshama, y el hombre se convirtió en un ser viviente, se convirtió en nefesh. Algunas versiones, esa palabra ser viviente la traduce como un alma viviente. Ya vamos a ver más adelante qué significa nefesh y vamos a ver que hay una diferencia entre espíritu o aliento de vida y entre el alma, que es el nefesh. Pero estamos entendiendo la fórmula de la vida. Según este versículo, la fórmula de la vida es que Dios tomó polvo de la tierra. En realidad, en el libro de Isaías dice de que somos barro, porque somos obra de sus manos. Es decir, Él tomó el barro del polvo de la tierra, formó al hombre y puso en su nariz aliento de vida. Y gracias a eso apareció algo que se le conoce como ser viviente. ¿Saben qué significa esa palabra? En hebreo se escribe nefesh, que es el original, y significa alma, ¿sí? Entonces podría traducirse como un alma viviente. Entonces podemos decir de que la palabra alma significa, o puede decirse que es la combinación de polvo más aliento de vida. Si entendemos esa fórmula, entenderemos qué es el alma. Pablo lo confirma. En el libro de 1 Corintios 15:45 dice, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Y aquí se usa la palabra suje, que es la misma palabra nefesh, prácticamente su significado, pero solo que aquí en el Nuevo Testamento la palabra es en griego y se dice que es la palabra suje. Así que entendiendo la fórmula de la vida, podemos entender mejor acerca de qué es el alma. Como les dije, aquí encontramos nefesh y suje. Nefesh es en hebreo, que se usa como 754 veces, y suje es en el griego, es decir, en el Nuevo Testamento, que ambas palabras significan alma, vida, persona, ser viviente. La Septuaginta tradujo siempre nefesh porque por suje son sinónimos, vocablos intercambiables. Ninguno significa espíritu inmortal. Recuerden de que nuestra Biblia, no importa la versión que tengas, no fue escrita ni en español ni en inglés, sino que fue escrita en el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Entonces, en algunas traducciones, cuando valga la redundancia, se traduce a esta palabra nefesh, se le puede dar diferentes significados. Se le puede traducir como alma, como vida, persona o ser viviente. Y ya vamos a ver algunos ejemplos de eso. Y es aquí donde muchos cristianos se confunden, porque piensan que el alma no es lo mismo que una persona o que un ser viviente. Así que vamos a continuar por acá.
Voy a poner la siguiente. Por ejemplo, tenemos esta cita de Génesis capítulo 35, versículo 18. Dicho sea de paso, esta cita es muy usada para decir de que el alma es algo independiente del cuerpo y que tiene vida. Dice esta cita, y así fue cuando su alma partía, porque ella murió, que llamó su nombre Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. En algunas versiones dice, y al salirse el alma, pues murió. Esa palabra que vemos ahí, que se traduce como alma, es la palabra en hebrea nefesh. Pero como vimos anteriormente, esa palabra nefesh tiene varios significados. Entonces, allí algunos escritores también, o algunas traducciones lo pueden traducir como y se le salió la vida. ¿Sí? Entonces, no significa que aquí algo como un alma inmortal se le salió del cuerpo y después de eso murió y su alma quedó viva. No, lo que está diciendo este texto es de que se le salió la vida. ¿Por qué? Porque se usa la palabra nefesh y se puede traducir, como ya dije, de diferentes maneras. Ser vivo, alma, persona, ser viviente, como lo vimos anteriormente. Así que vamos a continuar. Y así hay muchos versículos que se malentienden, pero en realidad se usa la misma palabra nefesh. ¿Cómo usa la palabra nefesh la Biblia? En Génesis 1:21, los animales también son llamados como nefesh. ¿Por qué? Porque la palabra nefesh, recuerden que significa seres vivientes. También en Génesis y en Hechos se traduce personas. El nefesh es gente, no un fantasma, como ya lo vimos. En Ezequiel 18:4 y el versículo 20 dice que el alma puede morir. El alma que pecare, ésta morirá. Entonces, si el alma es inmortal, porque esa es la creencia, es decir, que no puede morir, pero la Biblia enseña de que sí puede morir. Eso lo confirma en el libro de Ezequiel y hay muchas otras citas bíblicas que yo no voy a poner acá, donde las traducciones traducen como que alguien perdió la vida, pero podría decir perdió el alma o el alma se murió. ¿Por qué? Porque se usa la misma palabra, nefesh. Así que aquí tenemos esta otra prueba. Debemos entender que alma y espíritu no es lo mismo. Recuerdan de que creo que Pablo, no recuerdo quién dijo, pero en la Biblia dice de que nuestro espíritu, alma y cuerpo debe ser guardado irreprensible hasta la venida del Señor. Bueno, aquí el alma y el espíritu vamos a ver que no es lo mismo y a veces eso se confunde porque como al alma se atribuye como algo desencarnado, como un espíritu inmortal, entonces las personas se confunden. Vamos a ver qué en realidad significa. El espíritu, esta palabra que se usa es ruach, neshama o neuma. Es la chispa de vida que Dios nos da. Aparece 379 veces y nunca como una entidad consciente que viva separada del cuerpo. Es decir, el espíritu es el aliento que Dios le dio a Adán cuando lo creó y le hizo. ¿Sí? ¿Se acuerda que lo leímos en Génesis 2:7? Que Dios sopló en su nariz aliento de vida. Ese es el espíritu. Por el otro lado, tenemos el alma, que es nefesh, sujé, que es la persona viva, el ser viviente, el resultado de unir el cuerpo con el aliento. No es algo que el hombre posee, es lo que el hombre es. ¿Se entiende la diferencia entre alma y espíritu, verdad? Aliento de vida y la persona, el ser viviente. Por eso es que en Eclesiastés 12:7 dice que cuando una persona muere, su espíritu vuelve a Dios. Y el cuerpo dice que vuelve a la tierra, porque del polvo eres y al polvo volverás, dice en el libro de Génesis. Entonces, cuando el espíritu vuelve a Dios y el polvo vuelve a la tierra, ¿qué queda? Nada, porque así fue al principio. Aliento de vida más polvo de la tierra, alma, ser viviente. Quitamos el aliento de vida y quitamos el cuerpo, ¿qué queda? Nada. Entonces, esta es otra muestra
de que el alma no es algo desencarnado de nuestro cuerpo. ¿Qué es la muerte? Si el hombre es un alma mortal, es decir, que se puede morir, ¿qué ocurre cuando una persona muere? Bueno, la muerte podríamos decir que es como la creación al revés. Es como un video, usted ah, lo retrasa, ¿verdad? Le da play para la parte de atrás. Sí, por ejemplo, en la creación, polvo más aliento de vida, un ser viviente. En la muerte ocurre lo contrario de lo que yo estaba diciendo. El polvo vuelve a la tierra, el aliento de vida vuelve a Dios y no queda nada. Y ese es el proceso de la muerte. Al separarse lo que la creación unió, el alma simplemente deja de existir. La muerte es la cesación de la vida, no una mudanza a otro lugar. El alma no se queda sin cuerpo y no tiene a dónde ir. No, porque no hay nada semejante, no hay alma. El estado de los muertos, según la Biblia, los muertos nada saben. Eso lo dice en Eclesiastés 9:5. Los muertos nada saben. Los vivos, dice, saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Hasta su memoria es puesta en olvido. Eclesiastés 9:10 dice que en el Seol o al sepulcro donde vas no hay ciencia, no hay sabiduría, no hay obra. No dan parte de nada de lo que se hace bajo el sol. Perdón. En Salmo dice que sale su aliento y ese día perecen sus pensamientos. Está inconsciente una persona muerta. No alaban a Dios los muertos, ni los que bajan al silencio. No están en la presencia de Dios alabando a Dios. No, eso lo dice en el libro de Salmos. Y en Job 14:21 dice que sus hijos tendrán honores y él no lo sabrá. Cuando una persona muere. La muerte también es un sueño y aquí hay muchos versículos que no me voy a detener porque son muy conocidos en los evangelios especialmente. Por ejemplo, cuando Lázaro murió, Jesús dijo que estaba dormido. También encontramos en Daniel 12:2 que cuando habla de la resurrección dice que los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para condenación perpetua. Primera de Tesalonicenses dice que los muertos en Cristo son los que duermen, ¿sí? Y ahí habla que los muertos en Cristo van a resucitar primero. En Hechos 7:60 dice que Esteban al morir apedreado durmió. En algunas versiones dice descansó. Un sueño implica un despertar futuro. La resurrección. Nadie duerme ya gozando en el cielo. ¿Verdad que no hace sentido decir, oh, está descansando? Porque he escuchado a algunos predicadores que dicen de que cuando una persona muere y en la Biblia habla de que está durmiendo, en realidad es porque está descansando en la presencia del Señor. Pero nadie puede dormir ya gozando en el cielo. O sea, no hace sentido hacer esa comparación. Vamos a continuar. ¿Quién es inmortal entonces? Porque esta creencia se le conoce como la inmortalidad del alma, pero ya vimos que el alma se puede morir, que cuando una persona muere va al descanso, está esperando hasta el día de la resurrección. En la Biblia dice que solo Dios es inmortal y que la inmortalidad es un don. El único que tiene inmortalidad, dice en 1 de Timoteo 6:15-16. En 1 de Corintios habla de que esto mortal debe vestirse de inmortalidad, es decir, todavía no somos. La inmortalidad es un don de Dios. Yo les mencioné al principio, cuando Adán y Eva pecaron, ellos fueron sacados del jardín del Edén y ellos perdieron el acceso al árbol de la vida. Es decir, ellos la inmortalidad estaba en el árbol de la vida. Ellos tenían que comer de ese árbol para poder seguir siendo inmortales, pero ellos al no tener ese acceso, ellos eran mortales. Pero ¿qué dijo Satanás? No, ustedes no van a morir, van a seguir siendo inmortales. Pero la inmortalidad es un atributo que solamente le pertenece a Dios, ¿sí? Y Él nos quiere dar ese don de ser inmortales, pero no está en nosotros mismos ser inmortales, porque si no seríamos como dioses, como le dijo Satanás a Eva. El hombre fue creado inmortal de forma condicional. Vivía mientras obedecía. El pecado lo hizo
mortal. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, no vida eterna en tormento. ¿Hace sentido eso? Vuelvo a leer este comentario. La paga del pecado es muerte, no es vida eterna en el tormento. En Malaquías 4:1 dice que he aquí que viene el día ardiente como un horno, donde todos los que hacen maldad van a arder como estopa y no va a quedar ni raíz ni rama. Y en el libro de Apocalipsis habla de que cuando fuego desciende del cielo los consumió. Es decir, la paga del pecado al final va a ser la muerte, pero si alguien se va a estar quemando en el infierno por la eternidad, en realidad no hay muerte porque sigue siendo inmortal, solamente está pagando eternamente. ¿Están viendo la confusión de esa creencia de la inmortalidad del alma? El alma puede morir y ser destruida. Jesús lo dijo en Mateo 10:28, que Dios puede destruir el alma y el cuerpo. Si pudiera destruirla, no es inmortal. Ezequiel 18:4 dice que el alma que pecare, esa morirá. Isaías dice que el Mesías derramó su alma, el Nefesh, hasta la muerte. Su alma murió por nosotros. Es decir, Él dio la vida por nosotros. La paga del pecado es la muerte, no un tormento eterno. ¿Cómo un Dios de amor castigaría 70 años de pecado con una eternidad de sufrimiento? ¿Pueden imaginarse qué injusto es eso? La justicia divina es la destrucción del mal, no su tortura sin fin. Así que esta creencia lo que ha traído es que muchas personas sigan siendo más ateas, que no crean en Dios al ver cómo Dios injustamente va a hacer que estas personas paguen eternamente todo lo que hicieron en vida. Así que el origen del error, si no viene de la Biblia, esta creencia del alma inmortal, ¿de dónde salió la inmortalidad entonces del alma? Bueno, es una herencia pagana, por supuesto. Vino de Platón al cristianismo. Por ejemplo, Platón en el siglo IV antes de Cristo enseña por primera vez que el alma es una sustancia inmaterial e inmortal atrapada en un cuerpo. También Agustín en el siglo V después de Cristo. Ideas platónicas entran en el cristianismo. La filosofía griega reinterpreta la Biblia. Y luego el dogma católico en el 1336 al 1439 se decreta el purgatorio y el destino inmediato del alma sin base bíblica. Recuerden de que ahí se enseña de que si una persona muere y fue buena va al cielo, de que si no fue buena, pues va al infierno. Y si no se sabe ciertamente, pues pasa por un estado de purgatorio y tenemos el limbo, que es otra creencia también acerca de la inmortalidad del alma que no tiene base bíblica. Moisés escribió Génesis 1000 años antes de que Platón naciera. Y el concepto griego es un anacronismo leído dentro del texto bíblico. Tradición heredada, no revelación. ¿Por qué persiste esta creencia? Bueno, porque es una tradición que las personas creen porque así nos han enseñado. Inclusive en el mundo secular hay películas, hay caricaturas, todo está contaminado con esta creencia de que cuando alguien muere todavía sigue viviendo. Si no, miren las películas de Disney, de Hollywood, cuando usted ve de que hablan mucho de la vida después de la muerte, y eso se llama espiritismo. Es una tradición heredada, así que no está revelada por Dios. El protestantismo o los cristianos la conservó como herencia del tronco católico, en tensión o en desacuerdo con el principio de sola escritura. Es decir, los cristianos, los protestantes que no son católicos, se mofan en decir que ellos siguen la escritura, ¿verdad? Lo que enseñó Martín Lutero, sola escritura. Pero en realidad, al creer de que una persona es inmortal, que tiene un alma inmortal, simplemente está siguiendo una creencia que entró en el catolicismo, que viene del paganismo. Entonces va en contra
de esta declaración de sola escritura, es decir, de seguir solamente lo que la Biblia enseña, lamentablemente. En el judaísmo entró por la influencia helénica, Filón de Alejandría y neoplatonismo. Ni siquiera es ahí un dogma de fe. En ninguna parte de la Biblia dice que un ser humano haya dejado este mundo para existir con un alma incorpórea. En la Biblia tenemos personas que ya están en el cielo. Tenemos a Enoc, tenemos a Elías, tenemos a Moisés y tenemos las primicias que resucitaron cuando Jesús resucitó. Entonces, en realidad, si estas personas ya estaban en el cielo, ¿qué necesidad había de resucitarlas y llevarlas nuevamente? Pues no hace mucho sentido, ¿verdad? Es más, cuando una persona muere y es cristiana, ¿por qué los familiares que son cristianos y amigos están llorando cuando supuestamente están en la presencia de Dios? ¿No se han puesto a pensar ustedes en eso? O sea, en realidad ellos lo creen de corazón de que cuando alguien muere va directamente a la presencia de Dios si vivió una vida de santidad y aceptó al Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué lloran? Más bien sería un momento de alegría y no un momento de tristeza. Vamos a continuar por acá. ¿Por qué importa? Bueno, esta creencia tiene sus peligros. Y aquí lo vamos a ver. Esta parte es muy importante. Creer en la inmortalidad del alma tiene peligros. Número uno es que esta creencia abre la puerta al espiritismo. ¿Recuerdan de que en la Biblia Dios ha prohibido el consultar o hablar con los muertos? Si usted cree de que cuando una persona muere todavía sigue viva, su alma está viva, usted puede ser engañada. Porque usted en algún momento esa persona se le puede aparecer y usted piensa de que en realidad es ella. Eso le pasó a Saúl. Si se acuerdan de que consultó a una medium para traer a Samuel y hablar con él. Sí, yo creo que fue Saúl. Y Dios lo condenó por eso. Entonces abre la puerta al espiritismo, creer en el alma inmortal. Resurrección vacía. Imagínense ustedes, una persona muere hoy en día, fue cristiana, se fue para el cielo, pero cuando Jesús venga, como el alma ya está allá, solo viene a traer el cuerpo prácticamente, porque eso es lo que enseñan los cristianos, según en el libro de Tesalonicenses, que Dios traerá, dicen, y dice de que van a venir todos los santos con él, pero son los santos ángeles, no los santos que murieron aquí antes de la segunda venida de Cristo. Si el alma ya está en el cielo, ¿para qué resucitar si ya están en la presencia de Dios? No hace sentido. ¿Qué otra cosa más? Un Dios injusto. Imagínense ustedes, Dios con su carácter de amor, y Él habla de una destrucción del pecado. Imagínense ustedes los santos viviendo por la eternidad, con Dios, y Dios viendo en el infierno a esos millones de personas quemándose por la eternidad sin fin. ¿Qué tipo de Dios es este? ¿Un tirano que va a estar feliz con los salvados, gozando y viendo a aquellos que se están quemando eternamente? Si lo razonas bien y dejas a un lado tu creencia que te han enseñado, te darás cuenta de que en realidad esta doctrina no encaja con el carácter de Dios. Porque el carácter de Dios habla de que Dios es un Dios justo y Él dijo que la paga del pecado va a ser muerte, de que el pecado va a llegar a su fin. Y si las personas y el diablo se van a estar quemando por la eternidad, entonces la pregunta es, ¿el pecado tiene fin o no? No, la mentira de Satanás ha destrozado inclusive el carácter de Dios. Le dijo a Adán y Eva que no iban a morir y hasta el día de ahora los seres humanos se siguen creyendo esa mentira de que no vamos a morir. Tremendo. El gran engaño también, es decir, al final del tiempo, en la Biblia dice de que
al dragón, la bestia y el falso profeta se le permitirá hacer grandes señales. Es decir, y una de esas grandes señales la va a hacer por medio del espiritismo. Es decir, trayendo personas muertas que nos van a decir mentiras acerca de lo que la Biblia enseña. Es decir, creer en la inmortalidad del alma abre la puerta a muchos engaños y también degrada el verdadero carácter de nuestro Dios. La verdadera esperanza, no un alma que sube, sino la resurrección. Esa es nuestra verdadera esperanza. Nuestra esperanza no es cuando alguien muere y en ese mismo momento está delante de la presencia de Dios. No, la esperanza es que vamos a tener resurrección. Claro que sí, Jesús lo dijo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la promesa. Pero no dice que cuando muere la persona va a ir directamente a la presencia de Dios. Y sé que algunos estarán pensando, sí, pero hay una cita bíblica que dice que quisiera estar ausente en el cuerpo y presente con el Señor. Bueno, eso lo vamos a ver en otro tema, porque esa es una cita difícil que muchas personas han tergiversado para creer acerca de la inmortalidad del alma. Pero se darán cuenta de que tampoco no está de acuerdo con la enseñanza bíblica. En 1 Tesalonicenses dice que Cristo desciende y los muertos en él resucitarán primero. Esa es la gran esperanza. Dice que en la trompeta final esto mortal se viste de inmortalidad, ya lo vimos. 1 Corintios 15, 51 al 54. Y Juan 5, 28, 29 dice que todos los que están en el sepulcro oirán su voz y saldrán. Así que la inmortalidad no la poseemos. Es el regalo que Cristo nos da en su venida. Así que ya sabes, si tú crees en la inmortalidad del alma, te quiero pedir en el nombre del Señor que analices más el tema, que reflexiones, pero sobre todo que busques un escrito está, porque creer esta enseñanza abres la puerta a muchos engaños más. Y es importante seguir lo que la Biblia enseña y no lo que nos han enseñado en una iglesia o la tradición, o la cultura en que vivimos. Así que pídele al Señor para que te dé ese discernimiento y para que podamos conocer más tu verdad. Si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas a este canal, Campeones de la Verdad, que compartas con otros, para que puedan conocer esta verdad. Y nos vemos hasta un próximo video y que el Señor te bendiga.